gusta la historia, este capítulo va a ser muy interesante. Si a usted no le gusta, se me va a dormir. Pero lo que básicamente tenemos aquí es un resumen de lo que el Señor le revela por medio de este mensajero a Daniel en cuanto a lo que habría de suceder con el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, en los años subsiguientes. Y cómo estaría siendo afectado por los próximos imperios después de el imperio babilonio y ahora que el imperio persa había tomado las riendas, por decirlo así, del mundo conocido en ese tiempo. Creo que debemos leer el resumen que tienen ahí en sus notas. El mensajero celestial declara a Daniel lo que sucedería con Persia y con Grecia, los sucesores en el poder. El poderío griego se fragmentaría en 4, de eso ya hemos visto algo anteriormente, y 2 de ellos predominarían en poder con referencia a Israel. En el sur los ptolomeos de Egipto y en el norte los seleucos de Siria. Estos estarían en pugna constante y uno de ellos se levantaría directamente contra Israel, su Dios y él y su santuario, haciendo sufrir a muchos hasta el tiempo del fin. Y esa última parte podría decir es el resumen del resumen. Esa pugna constante que existiría entre Egipto y Siria, los ptolomeos y los seleucos. Y en medio de todo eso está el territorio de Israel. De manera que continuamente estarán peleándose. Y para poder lograr el control sobre esta área, hay toda clase de tramas, mentiras, todo lo que ellos puedan hacer. La aplicación. Sepamos que el mundo desconoce y no se somete a Dios. En otras palabras, lo que aquí encontramos es algo que aún hoy mismo en esta edad, en esta era, lo vemos. El mundo desconoce y no se somete a Dios, sino que en busca de poder y riquezas, sus líderes conciertan alianzas, cometen traición, opresión, intrigas, tramas, haciendo prevalecer la incertidumbre y el caos, conduciéndose en contra de Dios y de lo que Él ha establecido. El capítulo 11 en particular predice detalles en forma tan exacta, algo que ya ha sucedido, que para las personas que no creen que Daniel fue inspirado por el Señor para escribir estas cosas, lo que allí encontramos, según tales personas, es un relato histórico y no una revelación profética. Como mencionábamos anoche, mucho de lo que aquí encontramos, como también lo que vimos en el capítulo 8, proviene en cuanto a historia. Esta es la profecía, pero la historia, cómo sucedió y cómo estos versículos se cumplieron, están relatados en los libros de los Macabeos, que son libros apócrifos, es decir, libros que no pertenecen a la Biblia, pero que algunos los consideran parte. En primer lugar,
no hay poder humano imperecedero o inquebrantable. Lo encontramos en el versículo 2 al 4. En el versículo 2 leemos, y ahora viene la declaración, ahora viene la revelación, el contenido de lo que se le mandó a este personaje que sirve a Daniel. Ahora te declararé la verdad. He aquí, se levantarán 3 reyes más en Persia, y un cuarto rey obtendrá muchas más riquezas que todos ellos. Cuando éste se haya hecho fuerte con sus riquezas, incitará a todo el imperio contra el reino de Grecia. Tenemos ahí 3 reyes que seguirían a Ciro. Ciro fue el primer rey del imperio persa. Ya vimos que en el versículo 1 del capítulo 10, en el año tercero de Ciro. Bueno, después de Ciro seguirían como emperadores, como reyes, Cambises, su hijo, luego otro llamado Esmerdis y otro llamado Darío, y el cuarto, con muchas más riquezas, incitará al imperio contra Grecia. Este había sido Jerjes, llamado Asuero en el libro de Esther. Este es el Asuero del libro de Esther. Casi inmediatamente después de él ascender al trono, reprimió revueltas en Egipto y Babilonia. Allí incrementó su riqueza que usó en prepararse para atacar a Grecia. El banquete en Esther, capítulo 1, que fue en el año tercero de Asuero, había sido el año 483, evidentemente esa fue la ocasión para juntar a todos sus oficiales y nobles y precisamente entusiasmarlos para un ataque a Grecia. ¿Pero qué sucedió? En el año 480, unos 3 años después de ese banquete, en el primer capítulo de Esther, en el 480, la armada persa de Asuero o de Jerjes fue derrotada por los griegos en la batalla de Salamis, una isla localizada al oeste de Atenas. Al siguiente año, los griegos derrotaron de una vez por todas al ejército persa. En el versículo 3 leemos, se levantará entonces un rey poderoso, lo último que se mencionó en el versículo 2, contra él el reino de Grecia. Bueno, de Grecia se levantará entonces un reino poderoso que gobernará con gran autoridad y hará lo que le plazca. Podemos ya determinar de quién se habla. Se habla de Alejandro Magno. Lo interesante es que entre el versículo 2 y el versículo 3 hay casi 250 años de separación, porque el rey que se levanta, Alejandro, no comenzó a reinar sino hasta el año 336. Este es el macho cabrío del capítulo 8, que arrojó en tierra y pisoteó al carnero, que nadie lo puede olvidar, que habría sido Persia. Dice que gobernará con gran autoridad y hará lo que le plazca. Ya hemos mencionado en varias ocasiones que en 3 años derrotó al imperio persa con su victoria final. Luego se extendió hasta la India, pero su reinado fue relativamente corto. Y en el versículo 4, ya de esto hemos hablado también, pero cuando se haya levantado, su reino será fragmentado, repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el poder que ejerció, pues su reino será arrancado y dado a otros fuera de ellos. El imperio de Alejandro fue dividido en 4, pero sus herederos en realidad eran su esposa,
su hijo, que en realidad no había nacido todavía cuando él nació, cuando él murió, perdón, su hijo no había nacido cuando Alejandro murió, y también su medio hermano. Pero en corto tiempo, con la pugna que hubo entre estos cuatro, tratando de agarrar el imperio, esos tres fueron asesinados. Y la lucha persistió por varios años hasta que esos cuatro pudieron controlar sus propios territorios. Pero de entre ellos, Seleuco en el norte, Siria y más hacia el oriente, y luego Ptolomeo en el sur, es decir, en Egipto, son los que vienen a jugar un papel más definido, más importante, más aterrorizante en realidad en contra del pueblo judío. Ahora, del año 536, cuando Daniel tuvo esa visión, hasta el año 301, eso es un poco más de 2 siglos, el territorio de Judá y el pueblo de Judá pasaron de estar sometidos a Persia, a Grecia, y según lo que leemos en el versículo 5, a uno de los sucesores, no familia, sino sucesor en el sentido político, sucesor de Alejandro, versículo 5. Entonces, el rey del sur se hará poderoso y uno de sus príncipes se hará más poderoso que él y dominará. Su dominio será un gran dominio. Lo que esto debió de haber enseñado al pueblo de Judá, y muy en especial a los que creían y confiaban en Yahweh, era que haber perdido el privilegio de tener como rey a quien Dios había seleccionado, escogido, y a la vez perder control del territorio y del estatus como reino independiente, fue el resultado de haber abandonado el pacto. Jeremías por 4 décadas les había advertido de que eso sucedería. Ezequiel, quien estaba en Babilonia cuando Daniel estaba escribiendo, aunque es posible que por este tiempo ya Ezequiel ya había pasado la historia, porque cuando Ezequiel llegó a Babilonia ya tenía unos 30 años, de manera que es posible que no haya estado ya presente. Pero de todas maneras, Ezequiel, quien estuvo en Babilonia más o menos el mismo tiempo que Daniel, declaró: así dice el Señor Dios, yo haré contigo como has hecho tú, que has despreciado el juramento violando el pacto. Ezequiel 16:59. Daniel recibió la visión que cubre los capítulos del 10 al 12 en el 536. Casi 100 años faltaban para dar comienzo a las 70 semanas en el reinado de Artajerjes. Y a lo que Daniel se le estaba revelando era algo que debería de traer sobriedad a la mente y conducta del pueblo israelita. De manera que el versículo 5 nos habla de que uno de esos que tomaron control sobre cierta parte del imperio de Alejandro, que ese sería uno de los que inicialmente tendría influencia y que cometería ciertas cosas en contra del pueblo de Israel. En los versículos del 5 al 20 tenemos el principio de que el hombre de ambición no tiene paz y no puede vivir en paz con los demás. Eso es lo que
nos ilustran estos versículos más que todo. De las 4 divisiones del imperio de Alejandro, como dijimos, las que tienen incidencia son la de Seleuco en el sur, Seleuco en el norte y Ptolomeo en el sur. En el capítulo 11 tenemos el control de Siria, Babilonia y el territorio hacia el oriente por el rey del norte. La dinastía de Ptolomeo es en el sur, en Egipto, la parte de Arabia también que colindaba con el antiguo territorio de Israel. Y el versículo 5, cuando menciona el rey del sur, ese es Ptolomeo, su nombre es Ptolomeo. Y uno de sus príncipes, interesantemente, estos estaban relacionados, eran parientes, el uno con los otros, los Ptolomeos y los Seleucos. Bueno, uno de sus príncipes, de nombre Seleuco, llega a ser más poderoso que él. Originalmente eran aliados en contra de otro de los generales de Alejandro, pero con el tiempo Seleuco, uno de sus príncipes, es decir, uno de los príncipes de Ptolomeo, llega a ser mucho más grande en su poder y territorio que Ptolomeo. Pero ese territorio de Siria Fenicia, lo que llaman Siria Fenicia, que incluye toda la costa del Mediterráneo donde está Israel y también la parte que era de Judea, incluye eso, va a estar en continua, ellos van a estar en continua pugna por esa área. El versículo 6, después de la muerte de Ptolomeo, si le leemos, años después harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer el pacto, pero ella no retendrá su posición de poder, ni él permanecerá con su poder, sino que ella será entregada juntamente con los que la trajeron y con los que la sostenían en aquellos tiempos. Esa última traducción es un poco difícil, de manera que es posible que sea un poco diferente en la que está ahí en Reina Valera. Pero después de la muerte de Ptolomeo y Seleuco, los que vinieron a ser contrincantes, los hijos de ambos entraron en pugna por lo de Siria y Fenicia, que incluye Judea. Y unos años después hubo otra guerra. Y en el año 252, imagínense cómo va pasando el tiempo, año 252, en el 301 fue la división entre los cuatro. Ahora han pasado unos 50 años. 50 años después hubo un acuerdo de paz con el matrimonio de la hija de Ptolomeo II, rey del sur, con el rey del norte. Ahora, dice que será entregada ella y los que la habían traído, estoy leyendo de la Reina Valera, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella. El acuerdo estipula que el hijo que naciera de ese matrimonio heredaría el trono Seleuco. Pero Antíoco II murió unos años después del matrimonio y se supone que fue envenenado por su previa esposa de nombre Laodice, quien se aseguró en su cama de muerte que Antíoco II proclamara a su hijo Seleuco II en vez de el que había nacido de el otro matrimonio. De manera que la trama, la intriga, posiblemente asesinato, se cree que ella fue quien lo envenenó a su propio esposo.
Y cuando esta, que había venido del sur, de Egipto, protestó y solicitó ayuda a sus parientes del sur de Egipto, entonces fue asesinada junto con su hijo y su séquito egipcio. Ella no retendrá su posición de poder, versículo 6, a mitad, ni él permanecerá con su poder, sino que ella será entregada juntamente con los que la trajeron y con los que la sostenían en aquellos tiempos. Los versículos 7 y 8, los Ptolomeos de Egipto no se quedarían sin reaccionar a lo sucedido en el versículo 6. Pero, versículo 7, se levantará un vástago de sus raíces en su lugar y vendrá contra el ejército y entrará en la fortaleza del rey del norte y contenderá con ellos y prevalecerá. Un vástago de sus raíces, refiriéndose a la reina que fue asesinada. Este es su hermano, Ptolomeo III, quien marchó hacia Siria y fue al lugar donde había matado a su hermana y mató a la que ordenó la muerte, Laodice, y sus cómplices, y eso le permitió continuar su campaña contra los seleucos y llegó hasta el Tigris, hacia Mesopotamia, bien al norte. Pudo hacer esa inclusión. Ptolomeo encontró, según dicen, poca resistencia y pudo realizar un saqueo de muchos lugares donde había objetos de valor. Noten, versículo 8, aún sus dioses, sus imágenes fundidas y sus vasijas preciosas de plata y de oro, los tomará y se los llevará a Egipto. Y por algunos años él se mantendrá lejos del rey del norte. Ptolomeo pudo hacer todo eso. En efecto, se llevó todo lo que Cambises años antes se había llevado a Persia, pero ahora él lo lleva de regreso a Egipto. En el año 245, Ptolomeo tuvo que abandonar su campaña a causa de las sublevaciones, los problemas que estaba teniendo en Egipto. Y esa fue la oportunidad para que Seleuco II recobrara poder sobre las áreas que Ptolomeo había incursionado. El versículo 9, este entrará en el reino del rey del sur y luego se volverá a su tierra. Después de una batalla en el área de Damasco, en Siria, Seleuco avanzó hacia Egipto, pero evidentemente eso fue muy breve, pues problemas en diversas partes de su reino le impidieron emprender una larga campaña. Los versículos 10 al 12 tenemos sus hijos, pero sus hijos se movilizarán y reunirán una multitud de grandes ejércitos, y uno de ellos seguirá avanzando e inundará y pasará adelante para hacer guerra de nuevo hasta la misma fortaleza. Sus hijos tienen como antecedentes al rey del norte, al fin del versículo 8 y en el versículo 9. Uno era Seleuco III, quien sucedió a su padre en el trono, pero que fue asesinado estando en campaña contra Pérgamo. El otro, Antíoco III, noten cómo los nombres se repiten: Seleuco, Antíoco, Ptolomeo. Antíoco III, siendo de 18 años, siguió a su hermano en el trono. Y 3 años después de ascender al trono, lanzó un ataque contra Ptolomeo allá en el sur y logró recuperar a Antioquía,
es en la esquina norte del Mediterráneo. 2 años después, Ptolomeo IV, con un gran ejército, marchó hacia el norte. El rey del norte respondió con su propio ejército. Cada bando, según nos informan, tenía aproximadamente 75,000 soldados y ambos tenían elefantes. La batalla se libró en el área de, y esto debe de sonarles a ustedes hoy día, Rafa. Hace unos días, los israelitas invadieron Rafa, que es en la frontera de Gaza y Egipto. Pues ahí se libró esa batalla entre el rey del norte y el rey del sur, hasta con elefantes. Y el ejército del norte fue derrotado. Los historiadores relatan que Ptolomeo IV en esa batalla mató a miles y se llevó otros miles del ejército del norte como prisioneros. Noten el versículo 12. Y cuando se haya llevado la multitud, su corazón se enaltecerá y hará caer a muchos millares, pero no prevalecerá. Los versículos 13 y 14, después de su derrota en Rafia, Antíoco III se dedicó a suprimir las sublevaciones en varias partes de su reino y vino a ser conocido como Antíoco el Grande. Ese es Antíoco III, conocido como Antíoco el Grande. Y después de la muerte de Ptolomeo en el sur, Antíoco III en el norte hizo otra incursión contra Egipto, donde tuvo la ayuda de Felipe de Macedonia como aliado. Dice el versículo 13, el rey del norte volverá a levantar una multitud mayor que la primera y al cabo de algunos años avanzará con un gran ejército y con mucho equipo. Versículo 14, en aquellos tiempos muchos se levantarán contra el rey del sur. Noten esta expresión, los violentos de tu pueblo también se levantarán para cumplir la visión. Algunos judíos que estaban descontentos con el dominio egipcio sobre Judea se alzaron en contra del rey del sur, pero fueron rápidamente frenados por un general griego que estaba de parte de que estaba ayudando al rey del sur. Sin embargo, el avance de Antíoco III continuó, llegando a controlar parte de Judea y la fortaleza en Gaza. De manera que esto de los problemas en Gaza no son nuevos, no son del siglo XX ni del XXI, han estado presentes por muchos años. En los versículos 15 y 16, vendrá el rey del norte, levantará un terraplén y tomará una ciudad bien fortificada. Y las fuerzas del sur no podrán mantenerse, ni aun sus tropas más selectas, porque no habrá fuerzas para resistir. En el año 200, Antíoco derrotó a este general que había frenado a los judíos, esos violentos de su pueblo. Lo derrotó a este general y la batalla fue en lo que se conoce en el Nuevo Testamento como Cesarea de Filipos, Panías, este general huyó a Sidón, que es en la costa del Mediterráneo, pero Antíoco la sitió y aunque estaba bien fortificada, el general griego se rindió y eso puso fin al control Ptolomeo sobre la provincia de Siria Fenicia
que incluía también Judea. Antíoco, entonces, nota el versículo 16, pero el que viene contra él hará lo que quiera y nadie podrá resistirlo y permanecerá por algún tiempo en la tierra hermosa, o sea, el área de Judea, la área antigua de Israel, llevando la destrucción en su mano. Se dice que Antíoco permaneció en esa área por un tiempo, afirmando su autoridad en la región. Versículos 17 al 19. Y afirmará su rostro para venir con el poder de todo su reino, trayendo consigo oferta de paz, lo cual llevará a cabo. También le dará una hija de las mujeres para destruirlo, pero ella no le respaldará ni se pondrá de su lado. Estos versículos nos hablan de los últimos 10 años del reinado de Antíoco III, es decir, Antíoco el Grande, que logró controlar el área de Judea, quitándosela a los Ptolomeos y controlándola definitivamente. Después de ejercer su autoridad en Siria, Fenicia, dirigió sus esfuerzos hacia territorios en Asia Menor, ¿no? El versículo 18, creo. Sí. Entonces volverá su rostro hacia las costas, tomará muchas de ellas, pero un príncipe pondrá fin a su afrenta. Además hará recaer sobre él su afrenta. Cuando Egipto pidió ayuda a Roma para impedir la actividad de Antíoco en Asia Menor, eso es lo que llaman también Anatolia, es decir, Antíoco ofreció hacer la paz, ¿no? En el versículo 17, esta paz, esa oferta de paz, proponiendo el matrimonio de su hija Cleopatra, pero esta no es la famosa Cleopatra. Hay muchas Cleopatras. Y esa otra Cleopatra famosa fue muchos años después. Su hija propuso el matrimonio de su hija Cleopatra con Ptolomeo V. El problema es que había que esperar algún tiempo porque los dos eran niños. Aun cuando el matrimonio se realizó años después, Cleopatra tenía 10 años y Ptolomeo 16. Antíoco había dado asilo a Aníbal de Cartago, el famoso Cartago, que había sido derrotado por los romanos. Juntos con Aníbal atacaron Grecia. Una vez más el versículo 18. Entonces volverá su rostro hacia las costas y tomará muchas de ellas. Pero un príncipe pondrá fin a su afrenta. Juntos atacaron Grecia. Es el Asia Menor. Pero Roma envió a uno de sus generales que puso fin a su afrenta. Después de varias batallas en las que los romanos fueron victoriosos, en la batalla de Magnesia, no el hecho de Magnesia, es Magnesia, el lugar localizado entre Pérgamo y Éfeso, Antíoco fue totalmente derrotado. Y después de su derrota, Antíoco aceptó los términos de la paz de Apelea, un lugar localizado en Siria. Eso le forzó a abandonar Europa y Asia Menor y pagar un fuerte tributo a Roma y dejar entonces, según lo que los romanos demandaron, a 20 rehenes.
Uno de esos rehenes era su hijo, también llamado Antíoco. Si este es Antíoco III, este hijo es Antíoco IV, que viene a ser Antíoco Epífanes. Ahora, comprometido este hombre con tener que pagar el tributo y con un territorio reducido, después de que los romanos lo frenaron, se fue hacia el oriente, cerca de Susa. Ya hemos encontrado a Susa, ¿recuerdan? Una de las capitales del Imperio Persa y el lugar donde Daniel se encontró en una visión a Susa, y ahí quiso saquear el templo de Zeus. Necesitaba plata para pagar lo que los romanos estaban demandando. No tenía suficiente territorio para conseguir impuestos, entonces se va a saquear este templo. Pero ¿qué sucede? Los habitantes del área no les gustó y se lo echaron, lo mataron, ahí perdió la vida. Versículo 20, y se levantará en su lugar otro que enviará un opresor a través de la olla. ¿Cuál es la traducción de Reina Valera? ¿Un opresor a dónde? Por la gloria del reino. Bueno, es una sola palabra ahí, por la joya de su reino. Creo que traducen gloria del reino. Pero literalmente es joya. La idea es lo mejor, esplendor, ornamento, honor, esa es la idea del reino. ¿Qué habría sido eso? ¿A qué se referirá esto? Bueno, creo que en base a la idea, no solo de Daniel, sino que de los judíos mismos, habría sido en Jerusalén. Lo que ellos habían considerado, y el Señor había considerado lo más importante, esa es la joya, el honor, la gloria de su reino. Pero a los pocos días será destruido, aunque no en ira ni en batalla. En Jerusalén, bueno, en realidad el que se levantó en lugar de Antíoco III no fue inmediatamente Antíoco IV, sino que su hijo Seleuco. Y él es el que en Jerusalén quiso sacar los tesoros del templo, una vez más, tratando de saquear templos, lugares donde puedan encontrar dinero, plata, oro. Pero según relata Macabeos, una aparición se lo impidió. No sabemos en realidad cómo sucedió eso, qué fue exactamente, pero eso es lo que Macabeos nos dice, que una aparición se lo impidió. Y Seleuco fue asesinado, según los historiadores, por el mismo que había mandado para recaudar impuestos, el oro. Ahora, la historia de estos dos bandos es una continua guerra. Y los que han estudiado este periodo mencionan lo que llaman las guerras sirias, constante guerra entre Siria y Egipto. Todo provocado por la ambición de mayor poder con control de más territorio. Pero sin ninguna paz, sin ninguna seguridad o tranquilidad. El territorio de Judá y el antiguo Israel con sus habitantes estaban en medio de estas facciones.
tanto en lo geográfico como en lo político, porque al fin y al cabo los habitantes en determinados momentos tendrían que escoger con qué bando iban, si con el uno o con el otro. El sacerdocio continuamente se prestó a favores políticos y a la ambición por control del templo. Como vimos anoche, creo que fue, bajo Antíoco Epífanes, el sacerdocio llegó a lo máximo en cuanto a corrupción, porque ya pusieron aún a personas que no eran sacerdotes, que no eran de la descendencia de Aarón. Todo basado en sobornos. Lo más importante de todo esto es que nos presenta la realidad de la naturaleza humana, que permanece sin el conocimiento verdadero de Dios y que consecuentemente no se somete a él. Daniel vivió en los círculos esta clase de círculos, pero él se mantuvo fiel a su revelación, que conocía de antaño la ley y los profetas. Y aunque él no entendió todo lo que vio, y eso lo vemos al final casi al final del libro, en el capítulo 12, aunque él no entendió todo lo que vio, lo que escribió fue lo que Dios quería que él supiera. Y evidentemente lo que él quiso que los lectores del libro de Daniel supieran. Entonces, los protagonistas de lo revelado en estos capítulos son prueba viviente, real, de que la persona de ambición, de codicia, de sed de poder, no tiene paz y no puede vivir en paz con los demás. Santiago 3:16, donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. También fue la situación en el Nuevo Testamento, cuando los cristianos vivían bajo el poder del Imperio Romano. Ellos vivieron una situación similar con la continua opresión por parte de los romanos. Pero, una cosa interesante, no hay en el Nuevo Testamento ningún llamamiento a golpe de estado, a la revolución, porque todo estaba dentro de la soberanía del Señor. Y más bien, Pablo dice a Timoteo, exhorto pues ante todo que se hagan orativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. En tercer lugar, versículos 21 al 27, todo lo que se obtiene es de acuerdo con el qué y hasta cuándo. ¿Qué es lo que se obtiene y hasta cuándo se puede obtener? Eso es determinado por Dios. En esta sección continúa la pugna y contienda por poder entre los seleucos y los ptolemeos. Pero hasta el fin del capítulo aparece como protagonista sobresaliente el rey del norte, cuya vida, actitud y acciones proyectan el carácter futuro del hombre de pecado, del anticristo. Versículo 21 dice, en su lugar se levantará un hombre despreciable, a quien no se le han otorgado los honores de la realeza. Vendrá cuando haya tranquilidad y se apoderará del reino con intrigas.
En los versículos previos vimos el rey del norte, Seleuco IV, que no se le hallará más porque fue asesinado por Eudoro. En este versículo, en su lugar se levantará un hombre despreciable. El sucesor de Seleuco IV fue su hermano Antíoco IV, quien, como dijimos, se autodenominó Epífanes. Dios manifestado, Teos manifesto, Teos Epífanes. Noten que dice a quien no le han dado el honor del reino. En realidad no era a él a quien le correspondía ser el rey, sino que a su sobrino Demetrio, hijo de Seleuco IV. Pero Demetrio estaba detenido como rey en Roma, por lo que Antíoco aprovechó y se apoderó del reino. Además, había otro hijo menor de Seleuco, y lo normal habría sido para Antíoco IV actuar como regente a favor de su sobrino, pero no, él tomó directamente el trono. Ahora, en los versículos 22 al 24, dice, las fuerzas abrumadoras serán barridas ante él y destruidas, así como también el príncipe del pacto. Una vez establecido en el trono, Antíoco se fortaleció con un poderoso ejército. Su más importante campaña internacional fue contra los Ptolomeos de Egipto, pero creo que los versículos 22 y 23 se relacionan más que todo con la situación en Jerusalén. Antíoco planeaba la helenización, ya hemos mencionado eso, la helenización de Judea. Cuando tomó el trono el sumo sacerdote, ¿se acuerdan? Era Onías, cuya familia deseaba preservar las costumbres religiosas de los judíos y se oponía a la helenización. Pero la oveja negra de la familia, Jasón, ¿qué hizo? Sobornó a Antíoco para que lo nombraran a él como sumo sacerdote, y un poco más adelante vino otro fulano llamado Menelao, quien no era ni de la línea sacerdotal, pero cuando le hicieron lo suficiente a Antíoco, entonces ya lo nombró como sacerdote. Y es aquí donde tenemos esto de que dice, versículo 23. Versículo 23. 22 en realidad. Fuerzas abrumadoras serán barridas ante él, así como también el príncipe del pacto. El príncipe, el que no había rey en Israel, no había rey en Judea. La persona encargada, quien tenía la responsabilidad de guiar al pueblo de Judea en las cosas del Señor, en el pacto, era el sumo sacerdote. Este es el príncipe del pacto. ¿Pero qué? Hubo una total desintegración en cuanto a la integridad del sumo sacerdocio. Las fuerzas abrumadoras, enemigas, se refiere a cuando Antíoco estaba en campaña contra Egipto, en Judea, en campaña contra Egipto, pero en Judea corrió un rumor que Antíoco había muerto, pero era un rumor nada más. Y lo que sucedió es que Jasón, quien había sido depuesto, porque había venido Menelao, que logró que lo nombraran,
Jasón, al oír que este Antíoco había muerto en Egipto, entonces consiguió a un contingente de 1000 personas y llegaron a controlar Jerusalén. Pero cuando la noticia le llegó a Antíoco, partió directamente hacia Jerusalén y puso fin a la sublevación por parte de este. Y fue en esa ocasión cuando Antíoco llegó a Jerusalén y además de eso, ¿qué hizo? Entró al templo, entró al lugar santísimo, se llevó todo lo que pudo y no solo eso, sino que fue asistido, ayudado, dirigido, orientado por Menelao. Menelao, aquel a quien él había puesto después de haber sido sobornado. Versículos 25 y 26. Incitará su fuerza y su corazón contra el rey del sur con un gran ejército, y el rey del sur movilizará para la guerra un ejército muy grande, muy poderoso, pero no podrá resistir porque urdirán intrigas. Literalmente, ahí está esa redundancia, tramarán tramas, es lo que literalmente dice. Un poco después de ascender al trono, Antíoco envió un delegado a un festival en Alejandría, Egipto, y el delegado observó que había cierto sentimiento en contra de los seleucos. Por lo tanto, Antíoco comenzó a hacer preparaciones para invadir al sur. Y en el año 169 inició la sexta guerra siria, lanzando una invasión de Egipto. Logró controlar la parte norte que es llamada Egipto inferior y llegó a Memphis. En el versículo 27, en cuanto a los dos reyes, esto se refiere a los dos hermanos. Antíoco, se refiere a Antíoco y su sobrino en Memphis, en quienes se encontraron para tratar de hacer la paz. Sin embargo, todo lo que tramaron en sus mentes no resultaría, porque el fin, es decir, la resolución de todo, tendría lugar, noten en el versículo 27 al fin del versículo 27, porque el fin aún ha de venir en el tiempo señalado. La resolución habría de ser determinada por el Señor en el tiempo señalado. Hay un tiempo límite establecido por el Señor que tiene control sobre todo. De manera que lo que tramaron esa ocasión no fue posible llevarlo a cabo. Estoy tratando de ver qué es lo que nos podemos saltar. Vamos a los versículos 28 al 35. El último punto que aquí tenemos. Y aquí lo que vemos es que la persona con poder y riqueza, al encontrar fracaso, tiende a volverse contra Dios y contra los que pertenecen a él. El versículo 28 dice que entonces volverá a su tierra con grandes riquezas, pero pondrá su corazón contra el pacto santo, actuará contra este y volverá a su tierra. Estos versículos describen el principio del fin del poderío de Antíoco y la manera que reaccionaría al entendimiento de que sus planes para establecer su dominio sobre Egipto ya no serían posibles realizarlos. Cuando los términos de paz con su sobrino Ptolomeo no fueron aceptados en Alejandría y más bien resultó que su sobrino fuese depuesto a favor de su hermano menor, Antíoco atacó Alejandría, pero la ciudad estaba preparada para rechazar el ataque y Antíoco se vio forzado a
regresar al norte. Ahora, en el versículo 29, en el tiempo señalado volverá y entrará en el sur, pero esta última vez no resultará como la primera. Los dos hermanos se habían reconciliado y ahora fue más difícil para Antíoco tratar de convencer a uno de sus sobrinos para supuestamente hacer la paz. En el versículo 30 se explica el por qué. ¿Por qué le fue más difícil? Porque vendrán contra él naves de Quitim y se desanimará, volverá y se enfurecerá contra el pacto santo y actuará contra él. Volverá pues y favorecerá a los que abandonen el pacto santo. Quitim es una referencia a la isla de Chipre en el Mediterráneo. Pero ese nombre llegó a usarse de una manera más general, refiriéndose a todas las costas del Mediterráneo y en algunas ocasiones significando Roma. Roma acababa de terminar su guerra con los macedonios y al enterarse de que Antíoco estaba por atacar a Alejandría otra vez, envió a un delegado para controlar a Antíoco, a quien el delegado estaba esperando en las afueras de la ciudad. Este delegado era un amigo de Antíoco, se habían conocido y se habían hecho amigos cuando Antíoco había estado como rehén en Roma. El nombre de este personaje era Lucius Popilius. Y este Lucius Popilius, cuando recibió a Antíoco, Antíoco le extendió la mano para dar la mano al amigo. Pero Lucius puso en la mano de Antíoco el decreto por parte de Roma diciéndole que necesitaba retirarse. Eran amigos, entonces Antíoco le dijo que lo dejara pensar. A lo cual Lucius sacó su espada, hizo un círculo alrededor de donde estaba Antíoco y le dijo: dame tu respuesta antes de que salgas de ese círculo. ¿Qué hizo Antíoco? No podía oponerse a ese poderío que estaba surgiendo. ¿No? Se fue y se regresó, como leemos en el versículo 30, y se desanimará, volverá, pero obviamente vuelve enfurecido, pasa una vez más por Jerusalén y comete una masacre en ese lugar. Hay tantos otros versículos, hermanos, que tenemos todavía por delante. Pero saltémonos ya casi al final. El versículo 33, perdón. Los entendidos entre el pueblo, ya estamos hablando del pueblo de Dios. Los entendidos entre el pueblo instruirán a muchos. Sin embargo, durante muchos días caerán a espada y a fuego, en cautiverio y en despojo. El versículo 33, la palabra traducida entendidos,
tiene que ver con sabiduría por una parte e instrucción por otra. Quizás una traducción más literal, y los entendidos del pueblo harán entender a muchos. Los que caerán a espada, entonces, es una referencia a ambos, a los entendidos y a los instruidos. ¿Quiénes habrían de ser estos entendidos? Al parecer, habrían algunos que entendían o entenderían las profecías de Daniel, lo que Daniel había escrito en cuanto a la situación, lo que estaba sucediendo y lo que el Señor había dado a conocer a Daniel en cuanto a lo que le esperaba a Judá y a Jerusalén. Entendiendo eso, y supongo que quizás entre algunos de ellos habrían tal vez algunos asociados con los hebreos, algunos asociados con los llamados hasidim, o sea, los piadosos entre los judíos que deseaban escuchar y obedecer la ley. Evidentemente, habrían algunos que tratarían de explicar a otros. Prácticamente diríamos evangelizar, ¿no? Dar a conocer lo que la palabra dice. Pero sufrirían, caerían a espada y a fuego y en cautiverio y despojo. La situación sería difícil para ellos, extremadamente difícil dar a conocer la palabra de Dios bajo esas circunstancias. Versículo 34, cuando caigan recibirán poca ayuda y muchos se unirán a ellos hipocríticamente. Una vez más, supongo que la ayuda que habían recibido habría sido mayormente por parte de los macabeos, quienes estaban luchando fuertemente en contra de Antíoco. Ellos les habrían ayudado, pero habrían otros que se unirían a ellos hipocríticamente, sin ninguna sinceridad. Y eso es generalmente lo que sucede entre los que se adhieren a un grupo. No todos llegarán a formar parte de esa oposición al opresor, haciéndolo por motivos espirituales, sino por algún interés en el templo, para obtener de alguna forma beneficio personal. Lo harían haciendo uso de lisonjas, halagos, intrigas, y como dice en la Biblia de las Américas, hipocríticamente. El término, interesantemente, significa deslizaderos, indicando motivos no firmes, no sinceros, sino como aún nos usamos nosotros la expresión resbaladizos, como para alcanzar un beneficio propio. Se usa en el 11:21 con referencia al hombre despreciable. Y en el versículo 35, este versículo parece regresar a lo que se mencionó en el versículo 33. Y de los entendidos caerán. También algunos de los entendidos caerán a fin de ser refinados. Entonces, el Señor permite tal cosa con un propósito. Estos entendidos, imagínense ustedes, estos que desean instruir a otros en cuanto al entendimiento de lo que han leído que el Señor ha comunicado a Daniel. Están deseando hacer tal cosa, pero ¿qué? Caen a espada y a fuego, pero el Señor tiene un propósito, a fin de ser refinados, purificados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin, porque aún está por venir el tiempo señalado. Para el pueblo judío ese refinamiento continuaría hasta el tiempo del fin, y ese tiempo del fin, el cual ya ha sido determinado por el Señor, tiene una referencia en el cercano plazo en términos de lo que sucedería con
las acciones del hombre despreciable. Pero el versículo 35 es de transición a la última parte del capítulo 11, en la que el cumplimiento en su mayoría y de una manera más completa una vez más, se proyecta al hombre de pecado, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que es Dios. De manera que, mientras que la persona con poder y riqueza, cuando le llega el fracaso, como en el caso de Antíoco, tiende a volverse contra Dios y contra los que pertenecen a él, los que en realidad le pertenecemos y le somos fieles, al vernos afligidos por dificultades, grandes o pequeñas, debemos considerarlas como pruebas diseñadas por el Señor para purificarnos. Santiago 1 nos instruye que tal es lo que el Señor desea realizar en los suyos con las pruebas, que los creyentes debemos gozarnos en tal cosa. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y así continúa. Eso es lo que el Señor quiso para los de aquel tiempo, para nosotros ahora y para los que estarán presentes en ese tiempo del fin que todavía está por delante, que está determinado por el Señor, y que para los que habrán quedado y a quienes se les estará predicando el Evangelio, en ese tiempo es el tiempo de la tribulación. No seamos entonces como el que no conoce al Señor y que al tener un fracaso, obstáculos o cualquier otra situación que no va de acuerdo con sus planes, se enfada con él y se queja. Pablo les dice a los efesios y a nosotros, y con eso terminamos: pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Y es una referencia a los que andan con el entendimiento entenebrecido, excluido de la vida de Dios. Ahora les dice a los efesios: vosotros no habéis aprendido de esto. Más bien le dice que os despojéis del viejo hombre, que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Sí, hay muchas personas, podríamos decir que la mayoría, si no todos los gobernantes a través del mundo, no conocen al Señor. Y que por esa razón están siendo guiados únicamente por su ambición de poder. Y eso se traspasa a lo personal. Lo encontramos en las personas y no solo en aquellos que están en el poder. Pero nosotros, hermanos, conociendo al Señor, teniendo su palabra disponible para que nos instruya, entonces seamos guiados por ello. Y que como la revelación del Señor a Daniel había de ser usada para dar entendimiento a aquellos que estaban bajo esa presión de persecución, bajo fuego y espada, que así también nosotros, en medio de aflicciones, podamos recurrir al Señor y entender su palabra. Oremos. Padre nuestro, confesamos que hay muchas cosas que no entendemos. Y rogamos, Padre, que haya en nosotros
esa determinación que hubo en Daniel, que se propuso entender la revelación que tú tenías para él. Ayúdanos, Señor, a escudriñar las Escrituras, a ponernos en oración delante de ti, para que nos ayudes. Y que así tu palabra, tu espíritu, las circunstancias que están alrededor nuestro, tú las uses para entrenar nuestras vidas, mentes, corazones, acciones, y saber cómo reaccionar bíblicamente a las situaciones que a diario. Gracias, Padre, porque podemos expresar esta súplica con confianza, con la certeza de que nos oyes y que tú deseas realizar eso en nosotros. En el nombre de Cristo. Amén.